8 de la mañana, 23 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente con la columna del doctor Pedro Humberto Burgos. Hoy el tema va a ser protección de la salud en el trabajo. Él es de el estudio Burgos y Gorinis, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ART, procedimientos SRT. Gustavo, le decimos a la audiencia que los que quieran hacer consultas, mandar mensajes, opiniones, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden hacer como siempre? Pueden hacer al 3874-14-7505 o bien al 3874-40-4587. Esos son los números para que usted te envíe mensaje de WhatsApp o mensaje de textos. También recibimos fotos, audios o videos. O pueden llamar al número fijo 427-1257. Esas son nuestras vías de comunicación. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, Marcela. Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué son, doctor, los accidentes y enfermedades inculpables? Que es el tema que vamos a tratar hoy. Sí, bueno, hemos decidido abordar lo que es la salud de los trabajadores en el ámbito laboral. Dentro de la salud o la protección de la salud tenemos accidentes o enfermedades que están vinculadas al trabajo, que son accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que seguramente en otro programa los vamos a abordar. Y después tenemos los accidentes o enfermedades inculpables. Es decir, todas las dolencias o la alteración de la salud del trabajador por causas no vinculadas al trabajo. Ajá. Entonces se llaman accidentes o enfermedades inculpables. Sí. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Sí, por ejemplo, el fin de semana me fracturo en un partido de fútbol, una neumonía, etcétera, que no esté vinculada al ámbito laboral, cualquier tipo de enfermedad o accidente que yo tenga, desvinculado del horario de trabajo, desvinculado de mi prestación de tareas, ni que tampoco esté incluido en el horario en que yo voy a trabajar ni en el que regreso, porque todo eso sería tampoco la ida protección. Y la vuelta, digamos. No, eso sería ya un accidente de trabajo in itinere. Ajá. Entonces estamos hablando de situaciones externas al ámbito laboral, que puede ocurrir, digamos, fuera del horario de trabajo, de fracturas, no sé, un accidente de tránsito, como lo hablamos la semana pasada. Como estábamos hablando del accidente de la Paraguay, por ejemplo. Cualquier tipo de enfermedad que no esté vinculada al ámbito laboral. Entonces, por ahí surge la pregunta, y siempre ha quedado duda en los oyentes, si esas licencias me las otorga el empleador y en su caso si son pagadas o no. Sí. La respuesta es obviamente que sí, está previsto en la ley de contrato de trabajo, y entonces acá tenemos que hacer una diferencia. Si es accidente de trabajo, hay una ley específica que es la ley de riesgo de trabajo. Todo lo que sea inculpable está previsto en la ley de contrato de trabajo y en los convenios colectivos, pero se garantiza como mínimo que haya licencias pagas para los trabajadores que tienen una dolencia de carácter inculpable. Ahora, ¿cuál es el tiempo de la licencia paga? Por ejemplo, vamos ahora, dengue. Tengo dengue. Bien. El dengue... Que el tema de ahora y que lamentablemente mucha gente está con dengue. Exactamente. Bueno, ahora el dengue como que se expandió en todo el territorio de la provincia, sí, pero originariamente había un sector de la provincia que tenía dengue. Muchas veces ha sido interpretado como una enfermedad profesional. Esto es para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Hay algunos antecedentes. Porque estaba radicado en una determinada situación geográfica de la provincia y por lo tanto había una especie de riesgo de prestar tareas en ese ámbito geográfico. Ahora, al extenderse a toda la provincia, como que ya no se puede determinar si lo contraje en ese ámbito laboral o fuera de ese ámbito laboral. O si me voy de vacaciones ahora en este fin de largo en algún lado y tengo dengue. O tuve un evento al aire libre o no, o el fin de semana y de alguna manera estuve ante esa posibilidad. Entonces, prácticamente ahora podríamos decir que... ¿Qué pasaba cuando era como una enfermedad profesional? O sea, yo vivo en Orán, trabajo en Orán, sí, bueno, es lógico que tenga dengue de última. Sí, había muchas situaciones vinculadas más que nada a las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad que se las interpretó como enfermedades profesionales y el trámite era absolutamente distinto, con el reclamo a la RT y posteriormente, en su caso, si existía alguna incapacidad, como un reclamo ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Porque ese es otro tema que hay que tener en cuenta. Ayer hablaba con gente, por ejemplo, que tenía dengue y decía, a mí casi no me agarró mucho, pero se me bajaron mucho las plaquetas. Exactamente. Que significa... otro tipo de cosa, otro tipo de incapacidad y una demás. Alteración en la salud, que sí, en este caso podría no estar vinculada al ámbito laboral y sería una enfermedad inculpable. Entonces ahí retomamos
¿Hay licencias? Sí, hay licencias. Las licencias van a estar determinadas por dos aspectos: por la antigüedad en el empleo y por las cargas de familia. Es decir, que si el trabajador tiene una antigüedad menor a 5 años, como mínimo va a tener 3 meses de licencias pagas. Ajá. Y si tiene carga de familia, si el trabajador o la Ahora, 3 trabajadora, meses de licencia cuando está quebrado, cuando está... cualquier tipo de dolencia no sí, vinculada al por ámbito dengue laboral. no, digamos. Y si se le complica, Si podría se tener... le complica, puede De ser. todas maneras, esto va siendo renovado. Ustedes saben que los médicos periódicamente van contratando 10, 15 días o 20 según la gravedad de la situación, pero podría tener hasta un máximo de 3 meses de licencias pagas. En el caso de tener carga de familia del trabajador o la trabajadora que padece este tipo de enfermedad, puede duplicar la licencia hasta 6 meses. Ahora, ¿cómo es el tema del control desde la empresa, por ejemplo? Usted sabe Bien. que a mí me pasó un montón de veces que, no sé, cuando me operó del hombro, cuando voy con una gripe, con lo que sea, el médico lo primero que me pregunta es ¿cuánto tiempo necesitas de licencia? Me pregunta a mí, Sí. que yo soy el paciente. Sí. Y me dice, y si querés te hago un certificado, vos decime por cuánto tiempo. Y uno dice, ¿cómo es esto? En el caso mío nunca tuve un certificado porque yo soy independiente, entonces el certificado no me sirve porque yo si no trabajo no gano genero. plata. Exacto. Entonces, pero eso pasa y, por ejemplo, habrá algún empresario, dueño de un local, qué sé yo, que dice, che, hay gente que me presenta certificado todos los días, de todo. Claro. Pasó con el tema del COVID, que por contacto estrecho había gente que tenía, no sé, 100 días de licencia al año. Bueno, hubo muchas situaciones, por eso también el tema de las licencias, para redondear el tema de las licencias, como mínimo dijimos 3 meses y se duplica a 6 si la antigüedad Sí. es menor a 5 años. Si la antigüedad es superior a 5 años, el mínimo es 6 meses y si tiene carga de familia, 1 año. Ajá. Obviamente ahí empiezan las complicaciones y las cuestiones discutibles, porque tiene que haber un control del empleador. Está garantizado en la ley de contrato de trabajo y el trabajador cuando se siente mal debe avisar en la jornada siguiente en que va a prestar tareas a su empleador de que se encuentra, dónde se encuentra y cuál es la situación o el diagnóstico que tiene. ¿Qué pasa si no avisa? Puede perder la remuneración de ese día. Excepcionalmente no la va a perder si justifica posteriormente con constancias médicas de que se encontrará en ese estado de salud. Ahora, ¿qué puede hacer el empleador? Obviamente el empleador dependerá de la empresa, si es grande, pequeña o mediana, designará una empresa de medicina laboral o un médico particular para citar al trabajador y hacer el control médico. Pero lo puede hacer, está dentro de Lo puede su... hacer y está dentro de sus derechos como empleador Sí. y está dentro de las obligaciones como trabajador de concurrir al lugar donde le indica el empleador. Ahora, el médico del empleador tiene ciertas limitaciones en cuanto a qué señalar. Él podrá emitir su opinión médica señalando que el diagnóstico es correcto y cuál es la licencia médica que corresponde. Y ahí empiezan las discusiones, ¿no? Por ahí mi médico tratante como trabajador me dijo 20 días, el médico de la Me empresa... dice menos. Claro, dirá 10 días. Bueno, Que yo me operaron exactamente. el dedo por una fractura de este chiquito y yo tengo que manejar el mouse. No puedo manejar el mouse por más de que yo esté bien y todo lo demás, porque mi trabajo es manejar el mouse. Entonces el médico me da todo el tiempo necesario hasta que el dedo termine de hacer la fisio, vuelva a funcionar como corresponde. Y ahí Exactamente. puede haber un tema, che, vos está bien porque no venía a trabajar, digamos. O de alguna manera se advierte que está haciendo otro tipo de actividad fuera del ámbito Eso laboral. es otra cosa y también. Hay una situación de incumplimiento del trabajador. Entonces, el empleador puede controlar, tiene el derecho a controlarlo, el trabajador tiene la obligación de someterse a ese control, pero el médico del empleador solamente podrá señalar si está bien el diagnóstico y en su caso si está bien la licencia. Si hay una situación controvertida, en principio del derecho del trabajo es la conservación de la fuente de trabajo. Entonces, ambas partes, trabajador y empleador de buena fe, deberán buscar un tercero imparcial para que decida sobre la situación. ¿Y ¿Cuál es cómo la se licencia? hace eso? Está el Se médico recurre, que fue el trabajador, el médico de la empresa, y cuál sería el se recurre al imparcial. tercero imparcial, que es la Secretaría de Trabajo, en Ah, nuestro caso de la provincia de Salta, bien. donde se designa un médico por el organismo de trabajo, se realiza una junta médica, se acompañan las constancias médicas y concurren los médicos de parte y finalmente va a emitir su opinión desde el punto de vista ya oficial la Secretaría de Trabajo a través de médico y determinará si está bien la licencia o no. Esto es muy importante y se da muchísimo en situaciones de violencia laboral, que es otro tema para tocar más adelante, ¿no? Ajá. Por ahí
como es la alteración de la salud puede ser física o psíquica. Sí. Las cuestiones de violencia laboral muchas veces están vinculadas a una situación... Antes era muy difícil de confirmar. Exactamente. Y ahora los estudios médicos, los médicos psiquiatras, que son los especialistas, determinan licencias que por ahí son prolongadas y que pueden llegar a estas situaciones conflictivas. Entonces, muchas veces se dirime ante un tercer imparcial. Dirimirlo ante un tercer imparcial, porque las dos partes tienen que tender a que se conserve la fuente de trabajo y no romper la relación laboral porque no le doy la licencia o por otra situación. Ahora, ¿qué pasa si por un accidente, volvemos al tema del accidente de la Paraguay, yo quedo incapacitado para trabajar? ¿Me pueden despedir? Hemos dicho que la licencia pueden durar 3 a 6 meses o 6 meses a un año, terminado ese tiempo, porque en este momento estamos hablando de la remuneración, es decir, me tienen que pagar esas licencias. ¿Qué tipo de remuneración me paga? La misma que si yo estuviese trabajando. No puede recibir alteraciones. Cumplido ese periodo, se inicia el periodo que llamamos de reserva de puesto de trabajo. Es decir, el trabajador, una vez que me comunique el empleador, y esto es importante, el empleador debe comunicar fehacientemente al trabajador que se terminó la licencia paga y empieza a regir el periodo de reserva de puesto de trabajo, que dura hasta un año. Si termina un año de licencia y un año más. Bien, si termina ese año y no me he recuperado, se termina la relación laboral sin pago de indemnización. Sin pago de indemnización, ¿por qué? Sin posibilidad de recuperar. Pero bueno, acá empieza también una situación que está prevista en la Ley de Control del Trabajo, el artículo 212, que señala, si yo obtengo una alta médica, pero obviamente tengo una disminución de mi capacidad laboral, puedo regresar a mi puesto de trabajo y la puedo cumplir posiblemente de manera normal y habitual, entonces el empleador me va a dar las mismas tareas. Ajá. El problema surgiría si no puedo hacer las mismas tareas que realizaba. Entonces el empleador tiene ante sí dos situaciones. Primero, debe evaluar si tiene disponible otras tareas para darle. Si tiene otras tareas para darle, debe y está obligado a darle esas tareas. De esa manera, por más que sea una tarea distinta, de otras características o tal vez de menor responsabilidad, no voy a poder alterar la remuneración del trabajador, ¿no es cierto? Capaz que sea en un escalafón menor. Ahora, si no tiene, volvamos a repetir, Sí. después de 2 años de licencia por tema de salud, el empleador puede despedir Si al no trabajador tiene, no está obligado el empleador sin indemnización. Claro, en este caso, si se recupera el trabajador, tiene una disminución en su capacidad laborativa, no puede hacer las mismas tareas, el empleador no está obligado a crear nuevas tareas o puestos de trabajo. No está obligado, por lo tanto, se puede extinguir la relación laboral abonando la mitad de la indemnización, que es el artículo 247 de la Ley de Control del Trabajo. Ahora, si el empleador tenía para darle esas tareas que eran absolutamente distintas y no se las quiso dar de manera arbitraria, injustificada, deberá pagar una indemnización por despido sin causa. Y también está otra situación muy importante, porque hasta ahí estamos hablando de incapacidades parciales, es decir, que yo puedo cumplir o no determinadas tareas. Yo no puedo cumplir ya ninguna tarea. Si yo no puedo cumplir ninguna tarea, estamos hablando de la incapacidad absoluta. Entonces, en ese caso, el empleador o el trabajador podrá extinguir la relación laboral y la indemnización que le corresponda al trabajador será una indemnización total conforme al 245, que es un despido sin causa, pero sin pagar preaviso y sin pagar integración de mes. Ahora, también hay una discusión cuando hay incapacidad absoluta. Algunos fallos judiciales han señalado que la incapacidad absoluta es como la incapacidad previsional, ¿no? Si tengo el 66% de incapacidad o mayor, sería incapacidad absoluta. Pero parte de la doctrina y la jurisprudencia en la cual yo me enrolo ha señalado que hay incapacidad absoluta también cuando no llego al 66%. Por ejemplo, no sé si pusimos este ejemplo también, soy jugador de fútbol, empleado en relación de dependencia. En un accidente de tránsito, que no está vinculado al ámbito laboral, sino en mis vacaciones, etcétera, tengo un accidente, pierdo una de mis piernas. Obviamente no puedo volver a jugar al fútbol. ¿Qué otras tareas voy a hacer? No hay otras tareas para darle. Entonces diremos, a ver, vamos a determinar cuál es la incapacidad. Posiblemente no llegue al 66% de la incapacidad previsional, es decir, que no tenga la jubilación. No puedo hacer lo que yo hacía. No puedo hacer lo que yo hacía, ni tampoco tengo posibilidad de reintegrarme al mercado de trabajo. Y también, de acuerdo a la formación que yo tengo, no puedo generar los mismos ingresos que yo tenía. Entonces, parte de la jurisprudencia y de la doctrina en que yo me enrolo
ha señalado que también hay una incapacidad absoluta porque no tiene posibilidades de volver al mercado laboral en las mismas condiciones ni generar los mismos ingresos. Esto es una posición dentro de la doctrina de la jurisprudencia y por otro lado lo que yo te decía, el baremo previsional si llega al 66% será incapacidad absoluta y si no, no lo será. Pero hay muchas personas que quedan a mitad de camino. Si no tiene jubilación por incapacidad, Sí. no le dan las tareas, le pagan la mitad de la indemnización, entonces se genera una discusión. Se complica. Lo que quieran hacer más consulta, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor? ¿Dónde? Y pongamos la plaquita del estudio del doctor para todos aquellos que quieran comunicarse. Dice Burgos Sigorini, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ART, procedimientos SRT. ¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? Mi número de celular es 387-4089-671 y si no a mi correo electrónico humbertopedroburgos@gmail.com. Gracias por venir. La semana Muchas que gracias. viene, ¿de qué vamos a hablar? Podemos seguir Que no va a abarcando. ser el martes, va a ser el miércoles porque el Bien. martes es feriado. Buenísimo, podemos abarcar ya lo que es accidente de trabajo o también violencia laboral, según lo que puedan decidir los oyentes. Los oyentes pueden solicitar. Gracias Muchas por gracias, venir. buenos días. Era la columna del doctor Pedro Humberto Burgos.